Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de el carbono y la representación de sus compuestos. Primero mencionaremos a los integrantes del equipo, que vienen a ser Kina Yanarico, Johan Farid, Cuellar Mendoza, Yanela Naomi, Herrera Huancoyo, Manuel Alejandro y León Benique Valery, y por último Mamani Lady Diana. Bueno, en primer lugar hablaremos acerca del carbono. El carbono, la definición nos menciona esto, que el carbono es la base de la química orgánica por su capacidad de unirse a sí mismo, como también a otros elementos, que pueden ser, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, formando múltiples compuestos. A esta propiedad llamada concatenación que permite crear estructuras complejas como las biomoléculas. Cabe mencionar que la concatenación viene a ser una propiedad básica del carbono que nos permite poder realizar estructuras complejas que pueden ser tanto lineales, ramificadas, abiertas o cerradas. Luego tenemos las características del carbono. Las características del carbono nos mencionan que el símbolo es C, el estado físico es sólido, no metálico, color negro, justo como nosotros conocemos porque generalmente lo usa mucho como combustible al realizar parrillas, lo que viene a ser el carbón. La ubicación en la tabla periódica se encuentra en el grupo 14, 4A en el periodo 2. El número atómico es 6, la masa atómica es 12, la valencia es 4. Y acá nos mencionan algo súper importante que viene a ser, ahí dice entre paréntesis, tetravalente. ¿Qué significa que el carbono sea tetravalente? La tetravalencia es una de las tres propiedades principales del carbono. Cabe resaltar que la tetravalencia es la propiedad del carbono que nos permite unir hasta cuatro tipos de enlace. Luego tenemos la segunda propiedad muy importante del carbono, que viene a ser la covalencia. La covalencia nos permite unir al carbono con diferentes elementos. Pueden ser iguales o, bueno, desiguales, estos mediante enlace covalente. Y por último, tenemos que el carbono cumple la tercera propiedad que viene a ser la autosaturación. ¿Qué significa la autosaturación? La autosaturación significa que el carbono se puede unir con otros carbonos, es decir, enlace carbono-carbono. Y esto se le denomina como cadenas carbonadas. Luego tenemos las formas alotrópicas, que nos habla que, por ejemplo, el grafito como conductor y el diamante que se encuentra en duro, generalmente es transparente también. Tenemos los tipos de enlaces que pueden ser simples, dobles o triples. Luego mencionan acerca del hito histórico, cuál fue el experimento que cambió la historia de la química orgánica. Nos menciona que en 1828 Friedrich Wöhler sintetizó por primera vez una sustancia orgánica, conocida como la urea, a partir de un compuesto inorgánico, cianato de amonio. Esto rompiendo la creencia de que los compuestos orgánicos solo podían originarse en seres vivos. A esto cabe resaltar que se le relaciona mucho a la metáfora de Wöhler, que nos habla acerca de la selva infinita. La selva infinita, en sí por sí, nos menciona que Wöhler describía el mundo de los compuestos orgánicos como una selva infinita, que parecía imposible de explorar. Esto, pero con estudio y conocimiento, podemos entender y aplicar en beneficio de la humanidad. Bueno, ahora continuando, hablaremos un poco sobre las fuentes y aplicaciones de los compuestos orgánicos. Para ello mencionaremos el petróleo, que es la fuente principal y muy importante de esos compuestos orgánicos. Ahora, ¿esto por qué? Porque contiene una gran mezcla de complejos compuestos, ¿no? Así tenemos los alifáticos y aromáticos. La diferencia entre uno y otro es que los aromáticos tienen el famoso anillo bencénico, mientras que los alifáticos tienen o fungen como una principal fuente de combustible y materia prima, de plásticos y solventes que podemos sacar de ellos. Por otro lado, los aromáticos también tienen una gran importancia, ¿no? Ya que sirven mayormente para la elaboración de resina, fibras sintéticas, fármacos, entre otros. Bueno, también tocaremos el punto de los productos derivados de este. En ellos tenemos los plásticos, ¿no? Que podemos, por así mencionarlo, podemos decir que el polietileno, el PVC, ¿no? Las diversas tuberías, ¿no? Que tenemos, encontramos en el día a día.
o en la comodidad de nuestra casa. Los medicamentos que son fundamentales, ¿no?, en la carrera que estamos cursando. Por otro lado, en el ámbito textil, el poliéster, el nylon, entre los diversos derivados que tiene este. Y en lo combustible, que es una de las principales fuentes de lo que también sirve para el ser humano, ¿no? La gasolina, el querosene, ¿no? Que nos ayudan a alimentar a las diversas máquinas que hoy en día manejamos. Por otro lado, en el nivel socioeconómico, el petróleo funge como un gran ingreso económico para los diversos países, ¿no? Y que también crea desigualdades, ¿no?, en los mismos. Y por último, en el ámbito ambiental, eh, el uso excesivo, ¿no?, del petróleo y los derivados de este, pues que puede conllevar, ¿no?, a la pérdida o al desgaste, ¿no?, de la Tierra y, bueno, en sí, del planeta. Muy bien, ahora continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los grupos funcionales y sus propiedades. Básicamente, empezamos con lo primero. ¿Qué es un grupo funcional? Un grupo funcional es un conjunto de átomos, un grupo de átomos que determina las propiedades y la reactividad de un compuesto orgánico. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertos grupos funcionales, o al ver una cadena con ciertos grupos funcionales, podemos determinar ciertas propiedades. Por ejemplo, cuando vemos el OH, el alcohol, o su grupo funcional, que es el hidroxilo, cuando vemos esto podemos caer en cuenta que una de las propiedades principales de este tipo de compuestos es que son solubles al agua. Entonces, una vez que vemos este grupo funcional, caemos en cuenta de que una de las propiedades principales es que es soluble al agua. Ahora, lo segundo, los ácidos carboxílicos, que está representado por el COOH. Una de las propiedades que vamos a determinar es que se reacciona con bases. Por ejemplo, si tenemos vinagre, podemos decir que reacciona con el bicarbonato de sodio. ¿Ok? Ahora, otro grupo funcional que podemos determinar o que podemos reconocer es de la amina, que es el NH2, que básicamente son bases y lo podemos encontrar en la mayoría de fármacos. Ahora, si bien hay un listado de un montón de grupos funcionales, como lo ven en la pantalla, en esta tablita, los principales son los alcoholes, los ácidos carboxílicos, las aminas y las cetonas. Los alcoholes están determinados por el grupo funcional de hidroxilo, o representado como el OH. Los ácidos carboxílicos están representados por el COOH, las aminas por el grupo amina, que es el NH2, y las cetonas están representadas por el CO. Aquí vemos algunos ejemplos como el de alcoholes, el etanol, el de ácido carboxílico, el ácido acético. De la amina tenemos a la metilamina y las cetonas la acetona. Bueno, básicamente, si bien hay más grupos funcionales, tenemos que centrarnos siempre en los principales. Gracias, ahora vamos a continuar con la siguiente parte. Continuando con la parte de estructura y enlaces de carbono. Vamos a empezar con la propiedad de concatenación. Tenemos varios tipos, entre ellos vamos a ver las abiertas y cerradas. Las abiertas pueden ser lineales como la primera imagen y ramificadas como la segunda imagen que se muestra. Luego tenemos las cadenas cíclicas o también llamadas cerradas, que podemos ver en la tercera imagen. Son llamadas cíclicas, bueno, porque forman figuras. Vamos a continuar con los tipos de enlace covalentes. Son tres. El enlace sencillo, que se caracteriza por tener un solo enlace y se puede presentar en los alcanos. Luego tenemos los enlaces dobles, que como su nombre lo dice, tiene dos enlaces, y se puede presentar en los alquenos. Y por último tenemos el enlace triple, que se puede observar en los alquinos y que tienen tres enlaces. Vamos a ver también átomos comunes en los compuestos orgánicos, tales como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Si unimos estos átomos comunes entre enlaces covalentes, se puede formar lo que conocemos como biomoléculas orgánicas. Algunos ejemplos de estas biomoléculas son los glúcidos o también llamados carbohidratos, tales como la celulosa, que tiene una función estructural en las plantas que mayormente se encuentra en el tallo. Tenemos luego las proteínas, que tienen una función de defensa como los anticuerpos. Luego tenemos los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, que tienen y transportan la información genética. Y por último tenemos a los lípidos como los fosfolípidos, que se encargan de la formación de las membranas celulares.